Son las 2 en punto. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este seminario virtual. Esta es ya nuestra última sesión de la serie de 5 seminarios virtuales donde presentamos formas de mejoramiento de la productividad en el sitio de trabajo. Mi nombre es Magdalena Mendú García y yo seré su moderadora en esta sesión. Nuestro invitado, Gustavo Luna, gerente de cuentas regionales en Danfoss, nos llevará paso a paso en cómo identificar a fondo la causa y corregir problemas comunes del sistema. Sus micrófonos serán silenciados, mas nos pueden enviar sus preguntas por el chat box que se encuentra en el módulo de GoToWebinar. Contestaremos sus preguntas al final de esta sesión. Lo último a mencionar es que esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube, Danfoss School US. Ahora sí, estamos listos para empezar. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar hoy con nosotros. Gracias, Magda. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes participantes. Como bien lo dijo Magda, este es nuestro último seminario de esta serie. El tema del día de hoy, o el tema que trataremos el día de hoy, será un chequeo rápido del desempeño del sistema, ¿sí? Básicamente, lo que vamos a ver en este seminario virtual es cubrir un poquito en cuestión de cuando tienes una llamada tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo en un sistema completo. ¿Cómo hacer una serie de comprobaciones que te permitirán saber, bueno, si el sistema está trabajando adecuadamente o el sistema está teniendo algún problema de desempeño? Y obviamente, bueno, eliminando así o tratando de eliminar cualquier llamada de regreso, ya sea de algún cliente o de algún sistema que tú estés revisando, para que no tengas que regresar a volver a checarlo, sino que desde la primera llamada tú puedas determinar si el sistema está trabajando correctamente o si tiene alguna falla o algo que corregir, puedas ahí mismo hacer las correcciones necesarias. Veremos la importancia de hacer una lista de verificación cuando haces cualquier mantenimiento preventivo, correctivo o cualquier chequeo en un sistema. Veremos cómo las preguntas correctas pueden ayudarte en gran medida a llegar a una solución o a llegar a entender qué es lo que está pasando con el sistema. Verificando el historial, veremos cómo es importante también verificar los historiales de los sistemas. Comprobaciones que tú puedes hacer directamente vía observación al momento de llegar al sitio de acuerdo a la información que tú tengas. Vamos a identificar componentes o identificar dónde puede estar cualquier falla que se pueda presentar en el sistema. Veremos cómo preguntarnos si los componentes son correctos o no son correctos y cómo revisarlo correctamente. Analizar, bueno, corriente, voltaje, un equilibrio en la capacidad y algunas, digamos, mediciones clave que tú puedes llegar a tomar a través de la observación y a través del ciclo que tú tengas de mantenimiento. Ahora bien, una verificación de desempeño, para entrar directamente en el tema, puede ser algo tan simple como revisar el voltaje o la corriente que están en tu unidad condensadora. Revisar si el abanico está corriendo correctamente, revisar si no hay algún sonido o algún ruido externo que sea, vamos, notable a simple vista o que impida o que pueda hacer que esté impidiendo que la unidad funcione correctamente, así como, digamos, alguna agitación o algún retraso en arranque de motores, de compresores, algún ruido a lo mejor en el contactor que esté prendiendo y apagando. Y bueno, será tan profundo como tú puedas analizar o como tú puedas necesitar en ese sistema. Si es un chequeo preventivo nada más, pues obviamente con revisar ciertos parámetros, tomar nota de ellos, será suficiente para poder determinar el funcionamiento del sistema. Si tú tienes un problema reportado ya en ese sistema, sea que sea algún cliente que te esté hablando o algún aparato que tengas en alguna fábrica o en alguna tienda que necesite revisarse, pues bueno, a lo mejor podemos irnos un poquito más a profundo en cuestión de cuál es el enfriamiento que está dando esa máquina, cuál es el consumo de energía, o ya un enfoque principal en lo que es el enfoque del sistema en sí completo. Uno de los primeros consejos que puedo darte y que funciona bastante bien es si es un sistema en el cual, digamos, no estás acostumbrado a trabajar en él o no trabajas todos los días en él o cada semana hacerle un chequeo directo, la recomendación es que siempre tengas una lista de verificación
para cada una de las máquinas. Normalmente, por ejemplo, si tú trabajas en un complejo de apartamentos donde tú revisas 20, 30, 50 aires acondicionados, muchas veces son los mismos modelos, muchas veces se parecen, muchas veces son fallas similares y a veces el ir a revisar el aire acondicionado número 1 te va a parecer como que es el aire acondicionado número 10 o puedes tener alguna confusión en las fallas que se presentan en los sistemas. Una manera de evitar esto es tener siempre lo que llamamos ya sea una bitácora de registro, una libreta de registro o simplemente un checklist que tú puedas ir almacenando donde tú anotes cada una de las mediciones o de los parámetros o de las correcciones que tú has realizado a cada uno de los sistemas. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué información puedes tener ahí? Tienes que tener primeramente la información del modelo de la unidad. Tal vez el número de serie sea importante si tú tienes, vamos, más de un sistema del mismo modelo. Puedes tener mediciones de aire que sean tanto cuantitativas como cualitativas, o sea, puede ser realmente con un anemómetro o con un medidor de flujo, o bien puede ser que tú sientas que realmente, vamos, en tu experiencia, que está echando, que está aventando aire frío, que está enfriando correctamente. Puedes también, si es un mantenimiento correctivo, revisar a lo mejor las mediciones en el embobinado del motor, tratar de saber si el compresor, bueno, está trabajando correctamente en los parámetros que debe tener. Tensión de corriente, que es lo más común, voltaje, temperaturas del aire, tiempos de ciclo que se tarda. Si tú, vamos, tienes alguna queja donde te dicen es que este aparato no está enfriando o tarda mucho en llegar a la temperatura correcta, pues a lo mejor puedes tomar los tiempos de ciclo para ver cómo funciona o qué es lo que ve. Acondicionamiento del espacio y bueno, cualquier otra nota que tú consideres pertinente o que tú puedas hacer, ayudarte a, a tener un historial de ese sistema. Así que si alguna otra vez o una segunda vez tienes que ir a corregirlo, tienes que darle de mantenimiento, tú puedes ver, bueno, qué fue lo que le hiciste en el mantenimiento pasado para saber si se requiere o no se requiere hacer un cambio de filtros o alguna otra, digamos, cosa de mantenimiento. Si es una llamada donde tú tienes a alguien que te está reportando, sabes que la unidad no está enfriando, la unidad tiene problemas, o sabes que no, el producto que tengo en el refrigerador no está a la temperatura adecuada o se me está echando a perder, la recomendación que yo te hago antes de que llegues directamente al sistema, trata de averiguar con el cliente, con el usuario final, preguntas o información acerca del sistema. Si es un sistema que lo ves por primera vez, te será de mucha ayuda a determinar, bueno, qué opciones tienes, qué vas a verificar y qué rumbo de acción vas a tomar para resolver tal o cual falla que te reporten. El proceso te va a ayudar, vamos, a acaparar o a, digamos, recabar información crítica que te puede ayudar a direccionarte en el problema. ¿Qué puedes preguntar o cuáles son las preguntas básicas que pudieras hacer? Básicamente es cuánto tiempo has tenido la unidad con este problema, funcionaba la unidad correctamente hasta ahora, dejó de funcionar de repente, la unidad siempre ha estado en la misma ubicación, se movió, le hicieron algún mantenimiento, ¿qué le han hecho a la unidad recientemente? En caso de que le hayan hecho algún trabajo, ¿qué fue lo que le hicieron recientemente? Y bueno, obviamente también preguntar si ha tenido cortes de energía últimamente, o sea, preguntar si se ha botado algún fusible, preguntar si han tenido a lo mejor, tú sabes que hubo una tormenta eléctrica en días pasados, a lo mejor eso tiene que ver con una falla provocada por componentes eléctricos en tu unidad. La única recomendación también, aparte de preguntar o aparte de hacer las preguntas pertinentes, siempre verifica antes de tomar medidas. Muchas veces, digo, no estoy diciendo que los clientes oculten información, pero muchas veces a lo mejor ellos hicieron algo que no debían y por temor a decirlo no te lo comentan correctamente. Entonces, te va a dar una idea, pero vamos, no vayas directamente todo al 100% directo de las preguntas o de la información que te pasó el cliente. Ahora, una vez que ya preguntaste, que ya tienes algo de información sobre esa máquina, ¿qué es lo que vas a buscar o qué es lo que vas a observar? El siguiente paso recomendado es
hacer tus observaciones. No vayas directamente a mover válvulas, no vayas directamente a moverle a la máquina. Primero observa un poquito qué es la apariencia general en cuestión de la máquina. ¿Tiene algún daño visible en los serpentines? ¿Algún golpe que se vea por ahí? A lo mejor alguna mancha o huella de aceite en algún lado de la máquina o por fuera de la máquina, saliendo de alguno de los tubos. Cables de alimentación que estén dañados, probablemente a lo mejor flujos de aire, como vamos, ventiladores que a lo mejor estén bloqueados por alguna razón, a lo mejor, como ya les comenté en algún seminario antes, a lo mejor es una unidad que estaba en un sitio donde había muchos arbustos y cortaron los arbustos, cortaron los árboles y uno de esos sticks de madera, uno de esos palitos de madera, cayó justo en el motor bloqueando el funcionamiento del motor. Probablemente alguien estaba haciendo algún trabajo cercano, pateó el condensador, le dobló las aletas, o a lo mejor simplemente, bueno, es un condensador. Si tú estás hablando en un sistema, por ejemplo, de refrigeración, que está en una cocina, es muy común ver que los condensadores se bloqueen con la grasa, con el polvo, con toda la suciedad que se acumula en el piso de las cocinas. Si tú estás a lo mejor en algún restaurante o en algún bar o cosas por el estilo también, es muy probable, vamos, que tengan material o comida o suministros llegando constantemente. A lo mejor tienen, no sé, una pila de cajas de cerveza o de refrescos a algún lado de la unidad condensadora y está bloqueando completamente el aire de esa máquina. Tan simple como eso pudiera llegar a resolver tu problema, pero tienes que observar. A la hora que observes el evaporador, observa por mediciones, ¿cómo se llama? Hielo, formaciones de hielo que tú tengas en la parte de abajo del evaporador, indicando un problema de deshielo o a lo mejor un dren tapado o ventiladores sucios o algún filtro sucio. Recuerden, como ya les mencioné, y esta foto la han visto varias veces, el flujo de aire es muy crítico en la temperatura de condensación. Si está bloqueado o si está demasiado recalentado o recirculado muy caliente, va a hacer que tu compresor trabaje sobrecargado y tú sabes que un compresor sobrecargado trabaja con una mayor temperatura y obviamente pues estás haciendo que la vida de ese compresor se reduzca. Siempre, digamos, procura revisar el flujo de aire. Lo que les mencionaba acerca de un evaporador bloqueado por hielo. ¿Qué es lo que puede pasar en este tipo de casos? A lo mejor tú tienes programado el deshielo, ¿sí? Para un tiempo de calor, donde el deshielo es mucho más rápido, el dren ¿cómo se llama? Del agua que está goteando se va mucho más rápido. Y ese mismo parámetro a lo mejor lo dejaste en tiempo de invierno, en tiempo de frío, no revisaste tus deshielos. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor en tiempo de frío no alcanza a derretir completamente toda la humedad o todo el hielo del evaporador. Ese hielo se va a empezar a ir acumulando en la charola de condensados de tu evaporador y bueno, al cabo de 3, 4, 5, 6 ciclos, tú vas a tener hielo que se está formando en el evaporador, lo cual te va a hacer que tu transferencia de calor del espacio a enfriar hacia el refrigerante no sea el correcto y bueno, tengas problemas del tipo donde no estás acondicionando correctamente el espacio, ¿no? Ahora, verifica también tus cajas de componentes. Muchas de las fallas o una falla común que tú tienes son los componentes eléctricos. Si tú vas a hacer un mantenimiento y vas a revisar los consumos de corriente, obviamente tienes que revisar la caja eléctrica. Procura que las cajas eléctricas estén limpias, libres de, digamos, de bichos o de suciedad o de acumulación de basura que pudieran hacer que tu máquina esté dañada. Revisa también que los cables no estén dañados o que no vayan a estar, digamos, haciendo falso contacto, que tu contactor no tenga o no se vea o no tenga huellas de contactos quemados o de contactos en cortocircuito. Si tú ves algún componente que esté dañado, desgastado ya por el uso, bueno, puedes a lo mejor revisarlo, cambiarlo para asegurar que tu sistema funcione correctamente. Ahora, ¿cómo determinamos si un compresor realmente está dañado o no está dañado, si está, digamos, en parámetros del fabricante? No. Una de las maneras más fáciles de revisar o de diagnosticar un compresor es midiendo las resistencias internas en el motor del compresor. Básicamente,
bueno, esta es la vista esquemática de uno de los compresores fraccionarios de Danfoss, pero en general los compresores tienen 3 pines o 3 terminales, ya sea así redondas o pueden tener una terminal de espada. Lo que tú tienes que hacer es medir entre los pines o medir entre la resistencia entre los pines para poder determinar la resistencia entre el devanado de arranque y la resistencia en el devanado de trabajo, usando, digamos, una terminal común. Ahora, no siempre o no en todos los compresores la ubicación es la misma. Aquí en este caso, en el ejemplo que tengo del compresor Danfoss específico, tú tienes el pin o la terminal de trabajo, la terminal de arranque en la derecha y la terminal común en la parte de abajo, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes tú determinar cuál es tu terminal de arranque, perdón, de start, de arranque, cuál es tu terminal de trabajo o de corrida o de marcha y cuál es tu terminal común? Eso, entre comillas, es sencillo, pero el hecho de no hacerlo correctamente puede llevarte a una falsa lectura en el compresor, puede llevarte a una falsa lectura determinando que el compresor está, digamos, malo, o que el compresor está quemado, o que tiene algún problema en las resistencias, siendo que a lo mejor el problema es nada más que se calentó de más y el protector térmico interno o externo del compresor se abrió, permitiendo, bueno, proteger al compresor. En este caso, ¿cómo puedes revisarlo? ¿Cómo puedes determinar cuál es la terminal de arranque, cuál es la terminal de marcha y cuál es la terminal de la común en el compresor? ¿Sí? En este caso, lo que vas a hacer es, con un multímetro vas a medir la resistencia entre, primeramente, dos de las terminales. En este caso, para efectos del ejemplo y que lo vean físicamente, vamos a medir la resistencia entre la terminal superior izquierda y la terminal inferior. ¿Sí? Entre estas dos terminales vamos a medir una resistencia de 2 ohms. ¿Ok? Nosotros anotamos en nuestra libreta 2 ohms. Ahora, a continuación, lo que nosotros vamos a leer o a medir es las siguientes dos terminales, ¿sí? Vamos a medir nuevamente, tomando como pivote nuestra terminal de abajo, ahora vamos a medir entre la terminal de abajo y nuestra terminal superior derecha. Y vamos a medir que nuestro multímetro nos dice 6.5 ohms. Ya tenemos dos lecturas. 2 ohms entre la terminal superior izquierda y la de abajo, y 6.5 entre la terminal superior derecha y la terminal de abajo. Ahora, por último, vamos a leer nuestra lectura en las dos terminales superiores, lo que es la terminal del superior izquierda y superior derecha. Y nos va a dar una resistencia de 8.1 ohms. ¿Qué es lo que nos dice o qué obtenemos de esas lecturas? La lectura con mayor resistencia, o entre los dos pines de mayor resistencia, nos va a indicar cuáles son nuestras terminales de arranque y de trabajo. Es decir, si nuestra terminal, aquí nuestra medición mayor fue en las dos terminales superiores, una de esas dos terminales es la de marcha y otra de esas terminales es la de arranque. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Vamos a verlo. Eso nos deja por eliminación que la terminal inmediatamente, o la que no tomamos en cuenta de la medición más alta, esa va a ser nuestra terminal común. En este caso, nuestra terminal inferior, la de abajo, es nuestra terminal común. Ahora, la siguiente resistencia hacia abajo, esa va a ser nuestro devanado de arranque. Recuerden que para el arranque de un compresor nosotros consumimos hasta 6 veces más la corriente que la corriente que consumimos cuando el compresor está en trabajo. Por lo tanto, la de arranque tiene que ser una resistencia un poquito más robusta. En este caso, entonces, nuestra resistencia entre la terminal común, que es la de abajo, determinamos, y la terminal superior derecha, que es la que tiene 6.5 ohms, esa es nuestra terminal de arranque, ¿sí? Es la más robusta. Y la otra, por consecuencia, será nuestra terminal de trabajo. Entonces tenemos trabajo, arranque y común en la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos ver esquemáticamente en un compresor? Esta slide les muestra la vista esquemática de cómo se vería, digamos, en un compresor fraccionario como el que yo les dije y su respectivo relevador. En este caso, las terminales 12, 13 y 14 simulan los 3 pines que nosotros veíamos en el compresor. ¿Ok? Siendo nuestra terminal 14 la terminal común, nuestra terminal 13 la terminal de arranque y nuestra terminal número 12 la terminal de trabajo o el main wire. Ahora,
Una vez que determinamos cuál era nuestro arranque, nuestro marcha y nuestro común, podemos pasar ahora sí a diagnosticar si ese compresor realmente está dañado o tiene algún protector térmico que está abierto, lo cual les va a decir que cuando se enfríe el compresor va a volver a trabajar, ¿ok? Y de esa manera, pues evitarnos un rechazo en la garantía de cualquier compresor que nosotros digamos que está dañado, pero solamente tenía el protector térmico abierto. Digamos que cuando miden la resistencia entre la terminal 13 y la 14, que es la común y la de marcha, la de marcha y la común, tú vas a medir la resistencia a través del devanado de arranque. Pero para llegar a la terminal común, tú vas a pasar a través del switch o del protector térmico que tú ves aquí. Si este protector térmico está abierto, tú vas a leer una resistencia infinita o vas a leer que la resistencia está abierta. Esto va a ser igualmente válido para cuando tú midas la resistencia entre la terminal de trabajo, la resistencia principal o de trabajo y el común. Vas a tener que pasar a través de tu protector térmico. Abierto significa que el protector térmico está abierto. ¿Qué es lo que nos va a indicar realmente si el compresor está dañado o si el compresor tiene algún problema en las terminales o en los embobinados? Vamos a medir la resistencia entre la terminal 12, que es la de marcha, y la 13, que es la de arranque. Lo que vamos a estar midiendo es el devanado principal más el devanado de marcha, ¿sí? Y si tenemos ahí un valor o una lectura, eso significa que nuestro compresor está funcionando, es un compresor válido, pero el motor protector pudo ser abierto por temperatura. ¿Ok? Espero que eso les ayude un poquito a determinar, porque muchos de los compresores que nos regresan en garantía hacia Danfoss, hacia la fábrica, nosotros al momento que regresan, determinamos con esta medición que el compresor está correcto, los devanados están midiendo correctamente y asumimos que propiamente fue un compresor mal diagnosticado, ya que el protector térmico estaba abierto. ¿Ok? Ahora, para ese mismo tipo de compresores, digamos un compresor monofásico, va a requerir un relevador de arranque, un relevador de arranque de potencia. Va a lucir así como en el caso de Danfoss. Cada manufacturero, cada fabricante tiene el suyo propio. En este caso, tenemos el relevador que está compuesto por el relevador más su protector térmico. Este es un protector térmico externo. Básicamente el protector térmico pues es solamente una laminilla bimetálica que al momento de calentarse cambia su posición y lo que hace es abrir el contacto. ¿Cuál es el contacto? El contacto lo tienes aquí entre este punto que es el común y el punto donde se conecta a la terminal común de tu compresor. Este viene siendo la terminal común, la terminal, digamos, en este caso al arranque y la terminal a la marcha, que se está conectado a través del embobinado. ¿Sí? Esto es básicamente para que vean un esquema de cómo luce el relevador en los compresores Danfoss. Ahora, ¿cómo conectas en un relevador en un compresor Danfoss? Básicamente, la alimentación de corriente o de voltaje se pone en el protector térmico en la parte de abajo, poniendo la terminal neutra o la línea neutra en el número 10 o en esta terminal que está en la parte de arriba, ¿sí? Si el consumo de corriente o la temperatura del compresor exceden el máximo permitido, el protector térmico aquí o el bimetálico va a abrir y va a proteger a ese compresor. Ahora, en ese mismo relevador, en la terminal número 11 y la número 13, que vienen siendo las dos restantes, es donde tú vas a colocar tu capacitor de marcha, donde básicamente el capacitor de marcha, como ustedes saben, perdón, no de marcha, el capacitor de arranque. Donde ustedes saben, el capacitor de arranque básicamente es un extra energía o extra kick de energía que le vas a poner al compresor para ayudarlo a arrancar, ¿sí? Como ya les dije, cada fabricante tiene diferente configuración, pero bueno, en este caso 11 y 13 serían para tu capacitor de arranque. Tú si tienes, digamos, si lo tienes conectado en una unidad condensadora, aquí mismo en las terminales donde conectaste el power, aquí en esta y en la del común, puedes colocar también tu motor para que pueda funcionar. Ahora, ¿cómo ver los capacitores? O dentro del checklist que tú tienes que hacer en un compresor monofásico, pues es revisar que los capacitores estén dándote la energía correcta, ¿sí? Los capacitores, como ya mencioné, proporcionan un extra de energía, un par de arranque a los compresores
para que puedan arrancar contra la presión que normalmente tienen, contra el diferencial de presión que normalmente van a tener. Esto principalmente es más válido en los compresores de pistón. La cantidad de energía se le llama capacitancia, y esa capacitancia de los capacitores se mide en microfaradios, ¿sí? El rango de microfaradios, entre más alto rango de microfaradios, mayor será ¿cómo se llama? El par de arranque que va a proporcionar ese capacitor hacia tu compresor. Hablando de capacitores de marcha, los capacitores de marcha normalmente son capacitores un poquito más pequeños, ayudan un poquito a la eficiencia del compresor al estar continuamente en funcionamiento y vamos, haciendo o dándole un consumo menor al motor del embobinado de tu compresor. Como regla general, estos capacitores, digamos los de arranque, tienen un cuerpo de plástico, ya que están habilitados o están en funcionamiento solamente fracciones de segundo en lo que el compresor comienza a arrancar. Por el contrario, los capacitores de marcha normalmente siempre tendrán un cuerpo de acero, de metal o metálico. Debido al hecho que, como les mencionaba, los capacitores de marcha se mantienen en funcionamiento mientras el compresor o la unidad esté funcionando. Por lo tanto, adquieren un poquito más de calor o generan un poquito más de calor, ¿sí? Y el metal o la superficie metálica digamos, en el capacitor, en el bote del capacitor, ayuda o es una forma un poquito efectiva de disipar ese calor que el capacitor está generando para que no vaya, digamos, a romperse si es en cuestión de plástico. Ahora bien, se puede verificar la capacidad de un capacitor con el multímetro. Tú puedes revisar vamos, los ohms del capacitor o revisarlo y te va a dar una lectura si está abierto o si está cerrado el capacitor, pero no te va a dar una idea del valor de ese capacitor. Los capacitores normalmente funcionan en un aspecto similar a las baterías de los carros. Cuando tú checas una batería de un carro y le pones el multímetro, pues bueno, normalmente te va a dar 12,5, 13 volts, tal vez si está parado. Una vez que tú pones el carro en marcha para poder revisar si esa batería realmente está buena o si tiene alguna celda que no esté o que esté rota o que se haya abierto, una vez que arrancas el carro, tú ves que ese voltaje o esa energía que suministra baja en el rangos por debajo. Lo mismo sucede con un capacitor, por eso se requiere medir esos capacitores con un probador que mida capacitancia. Lo que va a hacer la capacitancia o ese multímetro de capacitancia es poner un poquito de carga y ver si el capacitor realmente puede darte los microfaradios que está contemplado a dar, ¿sí? Si te está otorgando menos microfaradios de lo que debería, es muy probable que vayas a tener una falla prematura en el compresor, lo cual, bueno, si lo estás checando en un mantenimiento preventivo, pues bueno, procura cambiarlo en esa manera. Ahora, hay capacitores que son duales. Esos capacitores duales, lo único que se refiere es que un mismo capacitor, normalmente son los de marcha, los que son duales. Un mismo capacitor lo que te va a hacer es que vas a tener una terminal común para conectar el abanico del condensador y una terminal común para conectar el compresor ahí. Normalmente, ¿cómo puedes identificar si no tienes las señales, digamos, o la identificación FAN o ERM, que significa para el compresor? Sí, tú puedes medir nuevamente la resistencia entre cada uno de los puntos, digamos, entre el común y el FAN. Normalmente te va a dar menos microfaradios en el FAN o va a ser un capacitor menor que los microfaradios que tú vas a tener en el capacitor en el lado del compresor. Ahora, si hablamos en compresores trifásicos, como ustedes pueden ver aquí, es un esquemático de la terminal de un compresor trifásico. Ustedes pueden ver que dice aquí también la letra C de común, la letra S de start, la letra R de run, y también tiene T1, T2 y T3. Normalmente, por, digamos, facilidad de manufactura, los fabricantes de compresores usan el mismo tipo de terminales, tanto si es un compresor monofásico o si es un compresor trifásico. Es por eso que tú tienes, digamos, las dos indicaciones en el mismo compresor. Lo que tú tienes que hacer es guiarte, si es un compresor trifásico, por las letras T1 o la identificación T1, T2 y T3.
Este diagrama, digamos, lo puedes ver en el compresor, en el diagrama del fabricante del compresor. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que asegurarte? Que las líneas, así como las tienes, la línea 1, línea 2 y línea 3, se conecten directamente, se conecten en forma igual a como está marcado en la terminal del compresor. L1 con T1, L2 con T2 y L3 con T3. De lo contrario, el compresor, digamos, podría funcionar en sentido contrario, especialmente, digamos, crítico en un compresor scroll, ¿sí? Lo cual cuando un compresor scroll gira hacia atrás puede hacer un ruido completamente anormal, bastante ruidoso, consumirá muy poca corriente y tendrá, digamos, no tendrá o no estará generando esa diferencial o ese bombeo que nosotros necesitamos del compresor. También hará en muy poco tiempo que se active el protector térmico, ya que vas a estar ahora sí que corriendo el compresor y no va a haber refrigerante de regreso que te ayude a enfriar ese motor que tú tienes en ese compresor. Ahora, los fabricantes hoy en día, en cuestión de las evoluciones de los productos, están utilizando módulos de protección que se instalan en las terminales de los compresores. Básicamente esos módulos de protección protegen contra una corriente excesiva, un bajo voltaje, un sobrecalentamiento, pero también especialmente sobre una inversión de fases, que bueno, una inversión de fase o invertir las fases te puede llevar al compresor a girar en sentido contrario, ¿sí? Eso te proporcionará una mejor protección para tu compresor. Obviamente también en los compresores comerciales un poquito más grandes tienes también un protector térmico que tiene sus terminales también conectadas a ese protector o a ese módulo electrónico de protección. Y básicamente es una manera también de asegurarte. En un dado caso, si tú colocas malas líneas o no sigues el patrón que deberías seguir en ese compresor, el módulo electrónico lo va a detectar y no va a permitir que tu compresor arranque, protegiendo así, digamos, el punto más o el componente más caro que es el compresor en tu sistema. Ahora, cuando tú verificas las resistencias en un compresor trifásico, no hay problema. Digamos, la misma resistencia que tú vas a ver entre cualquiera de los pines o de cualquiera de las terminales en la conexión del compresor debe ser o muy similar o casi igual resistencia, ya que un compresor trifásico tiene el embobinado con los mismos valores. Pero lo más importante sería o va a ser que tú compares esa resistencia, ya sea un compresor monofásico o trifásico, que tú la compares con los valores que te dice el fabricante que tú debieras estar leyendo. Para eso, digamos, tú tienes que acceder a la hoja técnica de cada uno de los compresores, ya sea que venga en el equipo o en el caso, por ejemplo, de los compresores Danfoss, si tú quieres con cualquier compresor Danfoss conocer qué valores de resistencia tú debes medir, visita la página store.danfoss.com para poder acceder a todas y cada una de las hojas técnicas de los compresores. Lo único que tienes que poner ahí es qué modelo de compresor Danfoss estás utilizando y te va a llevar inmediatamente a las especificaciones que tú debes leer. Si tú hablas en cuestión de voltaje, también te va a dar cuál es el voltaje nominal y cuál es el rango de voltaje. Voltaje nominal básicamente significa el voltaje que debe estar aplicándose a ese compresor y un rango de voltaje, bueno, es un rango en el que el compresor puede trabajar, pero por cortos periodos de tiempo. ¿Okay? Hasta aquí, bueno, es un poco de chequeo en eléctrico, pero una de las cosas en cuestión de qué tienes que revisar en cualquier sistema, pues es la medición de flujo de aire. Tú puedes determinar, digamos, que hay problemas de carga térmica, que hay problemas de refrigerante o que hay sobrecalentamiento excesivo o subcooling, pero si no tienes una idea de si tu medición de aire es correcto, puede hacer que esos problemas no estarán del todo correctos. Hay varios métodos, como ustedes saben, para poder revisar el flujo de aire. Está siendo uno de los más comunes, ya sea el anemómetro de paleta giratoria o la caída de presión, pero bueno, puede ser el método de presión estática, tubo de Pitot, etcétera, ¿sí? Aquí se recomienda que tú sigas el recomendado por el fabricante o bien que tú sigas el procedimiento con el que tú te sientas más familiar o más confiado en utilizar. Las investigaciones han demostrado, o digamos en general en campo, que más del 50% de las unidades tienen un problema de flujo de aire que es deficiente en los FMs,
que son sustancialmente menores a los que el fabricante indica. Esto, se debe a múltiples causas, no solamente a un filtro de aire sucio. Puede ser que a lo mejor el serpentín está sucio, puede ser que a lo mejor algún ducto se despegó, no está al tamaño correcto. Hay varias opciones con las que tú puedes ver un flujo de aire deficiente, ¿no? Las mediciones indirectas, como la lectura de presión estática, son buenas y nos van a dar una idea general de lo que está pasando en el sistema. Sin embargo, medir la presión de la velocidad y multiplicarla por el área para obtener una medición precisa de los FMs debe ser nuestra manera más correcta de hacer la medición en nuestro sistema. Un manómetro, digamos, curveado, si bien es una de las maneras antiguas, también es una de las maneras, digamos, más ¿cómo llaman? Cercanas o acertadas de medir el flujo de aire. Hoy en día que tenemos muchas herramientas digitales, un manómetro digital también nos ofrece beneficios de mediciones rápidas y, pocos requisitos de configuración. Con estos, tipo de manómetros digitales es muy sencillo utilizarlos. La única recomendación, y digamos por experiencias que he visto previas, asegúrate de utilizarlo antes o de saber qué es lo que te va a indicar o cómo se va a utilizar antes de que lo puedas mostrar en frente de algún cliente. Tengo experiencias donde al tratar de mostrar cómo funciona, no hace exactamente lo que yo pensé que iba a hacer y bueno, quedas como un completo tonto ante el cliente al no poder explicar qué fue lo que hizo. Otro tipo de medición, simplemente utilizando una sola sonda, midiendo, digamos, la sonda en paralelo y luego en perpendicular al flujo de aire para medir la diferencia. Con eso podemos obtener la presión de velocidad. Recuerda que múltiples medidas y promediar los resultados siempre es el método más adecuado para poder saber o para poder tener una medición clara de lo que es el flujo de aire ahí. Una vez que lo tengas, lo multiplicas por el área del ducto que estás midiendo para poder obtener los FMs. Ahora, otra de las cosas que es común y que hay que tener cuidado es con los filtros de alta eficiencia, ¿no? Un filtro de alta eficiencia no siempre va a ser favorable o no todas las veces va a ser favorable para tu sistema. Sí, ten cuidado con poner, filtros que son un poquito más cerrados o que tienen menor apertura, porque te pueden ocasionar una caída de presión diferente. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo un filtro MERV 11 de las mismas 24 pulgadas, ¿sí? Que sea uno de mayor apertura o uno de menor apertura. En este caso, el de mayor apertura obviamente tendrá un mejor flujo, una menor caída de aire, ¿sí? Y te dará un mejor resultado en tu sistema. Cuando mides el flujo de aire también determina de acuerdo a lo que recomienda el fabricante. Normalmente reglas generales te indican que 400 FM por tonelada es una regla de cálculo así inmediata, pero recuerda que también eso puede variar dependiendo de las zonas climáticas en las que tú estés. No ignores, digamos, el problema de humedad que puedas tener en ese sistema. Mayor humedad te va a dar una menor sensación, digamos, de confort en el área donde estés, lo cual, digamos, va a requerir a lo mejor un poquito de menor flujo de aire para controlar esa humedad, ¿no? Hacer que se enfríe más correctamente. Ahora, cuando tú hablas de humedad, se refiere, digamos, al vapor que está la humedad en forma de vapor que está en el aire. Altas concentraciones te pueden afectar la capacidad del cuerpo para enfriarse. Es decir, si tú tienes mucha humedad, promueves en los ductos la creación de agentes patógenos que te pueden dar que pueden ser dañinos para tu salud. Ahora, en definición de temperaturas, tú tienes también que poder diferenciar entre lo que es el bulbo seco y el bulbo húmedo. Esto se refiere, el bulbo seco básicamente es la medición de la energía física de las moléculas del aire. El bulbo seco es la temperatura, digamos, que tú mides directamente con un termómetro. El bulbo húmedo se refiere a la temperatura afectada por la evaporación de agua. Básicamente, cuando hablamos de temperatura, necesitamos definir qué temperatura estamos hablando para especificar con precisión una condición del aire realmente. Puedes necesitar temperaturas de bulbo seco y temperaturas de bulbo húmedo para hacer una comparación.
Como ya les mencionaba, bulbo seco básicamente es la temperatura directa que tú mides en el aire, la que te da tu termostato, la que te da cualquier termómetro. Cuando tú tienes la temperatura del bulbo húmedo, básicamente la temperatura del bulbo húmedo tiene en cuenta el contenido de humedad que tú tengas en el aire. Utiliza, digamos, el efecto refrescante de la evaporación del agua en el aire y se coloca para poder medirlo una funda húmeda sobre la sección de medición del termómetro. Esto es similar, digamos, a la sensación que tú tienes si tú estás, por ejemplo, en una alberca con tu playera y se moja. Si corre aire, tú sientes una mayor sensación digamos, de frío o de enfriamiento cuando está húmedo que cuando no tienes la playera y está seco, ¿no? En tu mano. Dado que la evaporación requiere calor, el proceso de evaporación enfría el agua restante en la funda por debajo de su temperatura de bulbo seco. Cuanto más seco sea el aire, más rápida será la velocidad de evaporación y menor será la temperatura que resulte. Esta diferencia entre el bulbo seco y el bulbo húmedo se llama depresión del bulbo húmedo. ¿Ok? Ahora, otro de los chequeos, vamos, que normalmente, o una de las fallas que normalmente hay que checar, es la válvula de alimentación o la válvula de expansión. Checar que esté, vamos, proporcionando refrigerante de manera adecuada. Dentro de la válvula de expansión termostática, nosotros tenemos un balance de cargas, ¿no? Tenemos el diafragma, en la parte de arriba tenemos el bulbo sensor, que es el que nos está dando la medición de presión para abrir la válvula. Tenemos el resorte de sobrecalentamiento, tenemos el vástago y tenemos un orificio que es por donde pasa el refrigerante, ¿sí? Más necesidad o más carga que tengamos en ese sistema, más refrigerante que va a estar pasando. Menos carga térmica, menor será el refrigerante que va a estar pasando. Ahora bien, a continuación tenemos dos evaporadores, digamos en tamaños iguales o tamaños similares y alimentados por una TXV. En una carga normal o una carga térmica normal que tú tengas ahí, vas a ver que la temperatura de evaporación, pues bueno, va a mantenerse en un nivel deseado, un nivel de, vamos, de 24 Fahrenheit, por ejemplo, con un buen sobrecalentamiento y un buen subenfriamiento. Significa que tienes suficiente líquido llegando a tu evaporador y que tienes suficiente sobrecalentamiento saliendo de tu evaporador. Si tú tienes una carga térmica baja en ese mismo evaporador o digamos no tienes el suficiente flujo de aire, que era lo que mencionábamos, la temperatura de evaporador va a tender a bajar ya que no estás moviendo esa carga térmica que tú tienes o que tú estás enfriando. Sobrecalentamiento, vas a tener sobrecalentamiento, pero va a tender a estar a la baja y tienes un subenfriamiento también que está entrando a la válvula de expansión, lo cual te indica que tienes suficiente refrigerante entrando a tu válvula de expansión. Ahora, aunque la TXV puede adaptarse a los cambios de carga, su configuración de sobrecalentamiento estático siempre va a ser fijo. Es decir, la fuerza de sobrecalentamiento que tú necesitas para vencer la fuerza del resorte siempre va a ser fija, que eso va a ser en este punto aquí exactamente donde comienza a abrir la válvula. En una carga máxima, digamos, en una carga térmica máxima en ese espacio a acondicionar, pues tu válvula va a estar hasta el tope de abierto, a su carga, a su apertura máxima. Es donde tu sobrecalentamiento va a ser mayor. Conforme vayas abatiendo la temperatura y tu carga llega a ser nominal, vas a ir cerrando un poquito esa válvula de expansión, siendo en carga baja el menor sobrecalentamiento que tú vas a ver mientras está funcionando tu sistema. Ahora, si tú tienes una pérdida de refrigerante en ese sistema, o tú vas a checar ese sistema y sospechas que hay una pérdida de refrigerante, una de las cosas que vas a ver, obviamente, si no ves visualmente alguna mancha de aceite o alguna mancha de líquido derramada en la unidad, tú vas a ver, digamos, que tienes un sobrecalentamiento excesivo, la temperatura de evaporación va a ser baja, pero la principal razón o la principal, digamos, punto crítico que te va a indicar que le falta refrigerante a esa unidad es el subenfriamiento en el condensador. Si tu subenfriamiento es bajo o es nulo, eso significa que por ahí en algún lugar tienes una fuga y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues primeramente recuperar el posible refrigerante que tengas, revisar con alta presión dónde está tu fuga, repararla y obviamente volver a hacer la carga de refrigerante en ese sistema que tú tienes.
Ahora, si estás checando qué puede ser un indicador de una carga de refrigerante baja también, puede ser un tiempo prolongado al bajar la temperatura, puede ser que tengas aire caliente saliendo, que no tengas suficiente aire frío saliendo de tus rejillas. Y obviamente, como ya les mencioné, el subenfriamiento nulo o casi cero es prácticamente el indicador principal o el gatillo que va a disparar el hecho de que tú necesites poner más carga de ese refrigerante. Puedes ver también escarcha en la entrada del evaporador, ya que vamos al hacer la expansión baja la temperatura, o puedes ver una temperatura excesiva de descarga en el compresor. Como ya les dije, al no tener succión o gas de succión regresando al compresor, enfriando ese compresor, tu descarga va a tender a subir. Por lo tanto, vamos, las temperaturas en tu devanado va a ser mayor y pues vas a tener un mayor riesgo de ese compresor que se dañe. Si nosotros hablamos de una válvula, la capacidad de la válvula, cómo saber si está en tamaño adecuado o en tamaño menor, tú no lo vas a notar, digamos, en condiciones normales. Aunque tengas una válvula de menor tamaño, si nunca tienes la carga máxima en ese sistema, tú puedes no notar o no darte cuenta que tienes una válvula que está dimensionada más pequeña de lo debido. ¿Sí? Ese problema lo vas a ver cuando tú tengas una carga máxima y esa válvula de expansión intente abrir a su máxima capacidad y aún así no pueda abatir correctamente o tome largo tiempo para abatir la temperatura que tú tienes en ese sistema. ¿Sí? El sobrecalentamiento tú lo vas a ver como excesivo y bueno, fallas en bajar la temperatura adecuadamente. Una de las cosas que tú tienes que revisar si estás viendo una válvula que tú, vamos, piensas que puede estar dimensionada muy pequeña para ese sistema, es revisa la capacidad de tu válvula contra la capacidad de tu evaporador. No asumas nada más que porque la válvula dice 2 toneladas de refrigeración o X toneladas de refrigeración, está bien para un sistema de 2 toneladas de refrigeración o de X toneladas de refrigeración. Tienes que saber a qué condiciones estás hablando para esa capacidad nominal. Normalmente las válvulas están, el rating point que le hacen a las válvulas siempre es a una temperatura ¿cómo se llama? De refrigeración, no a una temperatura de congelación. Si tú tienes una válvula que dice 2 toneladas y la estás aplicando a una baja temperatura de congelación, probablemente esa misma válvula solo te va a dar 1 tonelada en cuanto esté en su funcionamiento. Otra de las cosas que en las observaciones puedes ver tranquilamente es si tú tienes alguna obstrucción en tus componentes. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Busca por a lo mejor congelaciones, como en este caso en el filtro de líquido, a lo mejor una válvula de solenoide que tú tengas ahí que no esté abriendo correctamente, te va a dar señas también de congelación. ¿Qué es lo que está haciendo? Una obstrucción va a bajar la temperatura y por lo tanto va a bajar la presión también antes de tu válvula de expansión. Puede no ver escarcha completa en el componente, pues puede determinarse tanto como sudoración en el componente y te va a dar la misma indicación de que tú tienes una obstrucción. Y hay que verificar si no tienes, digamos, bloqueos ahí, que sea por gas que está fluyendo. Si tú ves esto, nunca agregues refrigerante al subenfriamiento del condensador. Más bien, sin antes verificar el subenfriamiento del condensador. Como ya les mencioné en muchas ocasiones, el subenfriamiento es clave para saber si es refrigerante lo que tú necesitas en ese sistema o si realmente es alguna otra falla, ¿sí? Si tú notas ese tipo de obstrucción por caída de presión o porque bajó la temperatura, no nada más agregues refrigerante, ¿sí? Asume que puede haber un bloqueo y puedes revisarlo. Ahora, cuando tú tienes una válvula de expansión, tú puedes requerir ajustar el sobrecalentamiento. Les puedo decir que 95% de las veces no es necesario ajustar el sobrecalentamiento en una válvula de expansión si tú la seleccionaste correctamente, basado en el tamaño de tu evaporador, en la capacidad que tú requieres y en el refrigerante correcto que tú vas a utilizar. ¿Sí? Si tú has eliminado, digamos, todas las otras causas de alimentación incorrecta en el evaporador y sigues viendo un sobrecalentamiento alto, una presión errática y tienes subenfriamiento en la entrada de la válvula, podemos probar, lo primero que yo recomendaría es tomar ese bulbo sensor, calentarlo con la mano y ver si tú tienes un mayor flujo de refrigerante que te que te disminuya un poquito el sobrecalentamiento si es lo que buscas. ¿Sí? Si tú obtienes cambios al remover el bulbo y sostenerlo en la mano, probablemente tu válvula de expansión no sea el problema.
Si aún así tú requieres hacer, tú viste, agarraste el bulbo, notaste cambios, viste que no va por ahí el problema, pero necesitas todavía más sobrecalentamiento, perdón, tú puedes hacer cambios. Al girar ese spindle, ese vástago a favor de las manecillas del reloj, tú vas a estar comprimiendo ese resorte, lo cual va a incrementar el sobrecalentamiento necesario para comenzar a abrir esa válvula. Vas a estar incrementando el sobrecalentamiento. Si tú giras el vástago en contra de las manecillas del reloj, lo que vas a estar haciendo es descomprimir ese resorte y te va a dar una menor lectura de sobrecalentamiento, ¿sí? Siempre cada que hagas un cambio, espera 10 a 15 minutos para que ese cambio surta efecto, ¿sí? Y otra de las cosas que te recomiendo es, siempre, como ya llevas tu bitácora, tu libreta, anota cuánto fue el giro que tú le diste a ese vástago en cualquier válvula de expansión. Eso te va a ayudar a que si en algún momento determinas que ese no fue tu problema, no pudiste ajustar correctamente, tú puedes regresarlo al set point de fábrica para obviamente dejar el sistema como estaba antes de que empezaras a moverlo. Recuerda, para que llegue el sistema a un equilibrio, tiene que tomar alrededor de 10 a 15 minutos para hacer eso. Uno de los consejos finales, como no se los voy a volver a repetir, es siempre lleven un registro de lo que están haciendo. Así sea que sea una sola vez que vayan a ver esa máquina, por lo menos ustedes pueden llevar el reporte y saber qué fue lo que le hicieron a esa máquina, en cuestión de que si puede haber algún problema posterior, ustedes saben exactamente o pueden reportar con su manager o con su jefe qué fue lo que le hicieron a esa máquina y cómo fue que dejaron trabajando esa máquina. El tema de hoy hasta aquí. Les agradezco su participación. Si hay alguna pregunta entre ustedes, Magda, quedamos a tu disposición. Gracias, Gustavo. Gracias a todos por acompañarnos. Gustavo, tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo saber si mi sistema está dehumificado correctamente? Básicamente, bueno, la humidificación, como les mencionaba, es un punto bien crítico para el confort en cualquier aire acondicionado o cualquier espacio a enfriar. Normalmente, lo primero que vas a sentir es un desconfort. Vas a ver que la temperatura está baja, pero tú no sientes ese frío, ese confort correcto. La recomendación, así como una regla general, es que la humedad tiene que estar por debajo del 60-65% de humedad relativa. Eso lo puedes revisar, vamos, con un termómetro o con un termómetro digital que tenga, digamos, medición de humedad relativa, para poder saber a qué humedad tienes ahí. ¿Okay? Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto tiempo debe un sistema residencial de aire acondicionado estar funcionando antes de apagar? Bueno, esa es una buena pregunta. Sería difícil poder determinar o poder decir un número específico o un tiempo específico, porque muchas veces depende de las condiciones en las que estés trabajando. Si tú estás, digamos, abatiendo la carga térmica, si tú tienes, vamos, una fiesta en tu casa, por ejemplo, y pones muchas personas adentro, va a tardar más tiempo en apagar o va a durar más tiempo encendido ese sistema, a que si tú estás, por ejemplo, en la noche, en una noche relativamente fría o relativamente fresca, no fría, fresca, o si tienes una noche realmente calurosa o durante el día una noche calurosa. Uno de los parámetros, no lo tomen así como regla, pero lo que pueden basarse es, los compresores normalmente, en el caso, por ejemplo, de Danfoss, están diseñados o tienen un límite de arranques y paros por hora. Si tu compresor está arrancando y parando más de 12 veces por hora, ese es un signo de que tu sistema está en un estado crítico. De ahí en fuera, como les digo, es difícil determinar un espacio, un cierto nivel de tiempo, pero bueno, como dato pueden llevarse eso. Si ustedes notan que realmente prende y apaga demasiadas veces o cada 3 minutos, eso es una señal de que tu sistema no está funcionando correctamente. Espero que pueda contestar la pregunta. Sí, gracias, Gustavo. Y otra vez, gracias por acompañarnos. Como lo mencioné al principio, eso fue nuestra última sesión
de las 5 sesiones que tuvimos. Les invitamos, si tienen más preguntas, bienvenidos a ponerse en contacto con Gustavo, también visitar nuestra página web, danfoss.us. Y que no se olviden nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar las grabaciones de los seminarios pasados y obviamente muchos más videos que pueden encontrar útiles en su trabajo. Pues gracias y que tengan buen día. Gracias.